La salud es uno de los aspectos fundamentales para tener una vida digna. Una salud que se ignora, que se evade o que es atacada deliberadamente suele traer problemas en la calidad de vida tarde o temprano. El artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, aunque es fácil entender que vivimos en un país donde las realidades teóricas y las realidades empíricas no suelen poder coexistir. En años recientes ha ido incrementando exponencialmente la falta de fármacos a nivel nacional, en estados como Nayarit, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, por solo nombrar algunos. En cualquier contexto, esto puede ser alarmante y peligroso para la vida de cientos de miles de pacientes que entran y salen del sector salud, sin importar si se trata del sector público o privado. Un país con altos niveles de diabetes y cáncer no tiene la infraestructura para un recorte de básicamente cualquier cosa. Los recursos que estén a la mano deben de utilizarse para salvar las vidas que ya corren peligro. En un país donde los índices de cáncer infantil van al alza año con año, siguen sucediendo casos donde se abandona a los menores que lo único que buscan es tener una vida digna, como el caso de Alondra Michelle Rodríguez, quien al ser diagnosticada fue atendida inmediatamente para tratar el tumor. Al llegar a la sexta sesión de quimioterapia, no se les recibió, argumentando que no se contaba con el medicamento para realizar la terapia. Frustradas y sin más que hacer, saltaron esa sesión y regresaron para la que estaba programada como la séptima, nuevamente siendo rechazadas por falta de medicamento. Por el funcionamiento del Seguro Popular, el buscar por sus propios medios el medicamento invalidaba que pudieran ser atendidas, mientras que no se les ofrecían alternativas. ¿Qué queda por hacer cuando las decisiones políticas y las malas administraciones atentan contra inocentes? Al darse cuenta de que no se trataba de un caso aislado, y mucho menos de algo que solo estuviera sucediendo en el estado de Jalisco, buscaron apoyo en el único lugar que podía ayudarlas. Alondra, qué gusto saludarte y que Hola, participes con nosotros en este programa de Servir a México, sobre todo para que nos cuentes tu experiencia, que nos digas de qué se trató el asunto que te llevó los abogados de la fundación y que nos digas cómo está tu hija. hola Dolores, buenas tardes. Mira, a mí lo que me llevó a la fundación es que mi niña fue diagnosticada con cáncer. Este, es un tumor de Askin-Rosset su diagnóstico, y a la mitad del tratamiento pues empezó a faltar la quimioterapia. Yo vi un anuncio en la Fundación Nariz Roja, vi un anuncio que decía, si eres papá de una niña con cáncer o un niño con cáncer y te faltan medicamentos, llama un número. Y yo llamé por teléfono y me atendieron muy bien en Barra Mexicana de Abogados. E inmediatamente el licenciado Pablo López se contactó conmigo, y la verdad es que me ayudó muchísimo. La verdad, sin el amparo que hizo para mi hija, no hubiera recibido sus medicamentos. Oye, bueno, ¿cómo fue ese seguimiento y el trato profesional que tuviste con el licenciado Pablo? Él me llamó por teléfono. Inmediatamente, en cuanto yo me contacté con Barra Mexicana de Abogados, él me llamó por teléfono como a los 10 minutos. Yo estaba en el hospital Wow. porque a mi hija no le habían dado, no estaba su quimioterapia, no había el medicamento que completara la quimioterapia de mi hija. Era en la noche, como a las 11 de la noche, y me dijo, no te preocupes, en la mañana tú tienes tu amparo. Y sí, como a las 10 de la mañana me pidió unos documentos que yo tenía donde decía que no se había completado el ciclo de quimioterapia porque una quimioterapia anterior tampoco hubo el medicamento. Y ya me dijo, pues con esos documentos yo te hago tu amparo, me hizo el amparo y él mismo fue al hospital donde yo le firmé. La verdad es que un trato muy humano del licenciado, la verdad que estamos eternamente agradecidos con él. Y sí, él me envió todos los documentos y ya en la mañana pues me mandaron llamar de dirección del IMSS para pues decirme que mi hija iba a recibir sus quimioterapias en tiempo y forma. O sea, Y sí, podemos pues, decir que si no hubiera pues sido por si no hubiera sido por la suspensión en el amparo, tu hija no podría haber tenido la quimioterapia que le hacía falta. no, de hecho algunos niños los regresaban, ni siquiera los subían a piso a poner la quimioterapia porque no había el medicamento. Entonces los regresaban de donde vinieran. Nosotros somos de Vallarta y Guadalajara. Este,
pero pues con nuestro amparo ya, pues nos quedábamos. ¿Qué podrías decirle tú a esos padres? Porque como tú me lo estás diciendo, no es la única niña, hay muchos niños que aún no han recibido los medicamentos, la quimioterapia. ¿Qué les podrías decir? ¿Tú les has dicho acérquense a la fundación? Sí, sí, la verdad, yo sí. Yo sí, porque los medicamentos llegan, pero no llegan completos. Una quimioterapia es diferente para cada tipo de cáncer y está compuesta de diferentes químicos. Entonces, si la quimioterapia no está completa, no funciona al 100%. Claro. Y pues de nada te sirve poner una quimioterapia que está incompleta porque después no la puedes compensar. O sea, tiene que ir todo junto, como va el protocolo de quimioterapia. Claro. Entonces, si yo les digo a los papás que no tengan miedo, que se acerquen y que luchen por sus hijos porque pues es la vida de ellos. Lo más importante que tenemos como papás son nuestros hijos. ¿Y qué justificación te dan en el hospital, no a ti, pero a la gente que no ha llevado un amparo? ¿Qué justificación le da el hospital de que no hay cuando ven que tú a través de una suspensión sí te pueden dar un medicamento? Pues nada más comentan que puedes bajar a quejarte a dirección, pero esto... Y eso no sirve. Pues no, porque dirección, pues si hay el medicamento, claro que se lo ponen a los niños, pero si no lo hay, pues no lo hay. Claro. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto Muy bien, ¿tú, tenerte. Dolores? Muy bien, gracias. Es un gusto Agradecido por tenerte esta aquí oportunidad. en la Barra TV. No, y sobre todo que nos platiques, porque ya fuera de esta entrevista estuvimos platicando y realmente has llevado unos asuntos sumamente interesantes y sobre todo que impactan a la sociedad, que eso es lo que la Fundación siempre ha buscado. Asuntos que realmente puedan acercar la justicia a la gente que menos tiene y que está complicado en tu tema sobre temas de salud. Me encantaría que nos explicaras cómo van estos amparos y de qué se trata y sobre todo lo que tú nos estabas comentando ahorita. Con mucho gusto, Dolores. Mira, empezó la escasez de medicamentos en 2019, en junio, y empezamos a tratar de apoyar con recaudación de fondos primero, pero vimos que el problema era muchísimo más grande de lo que creíamos, ¿no? Y pues al no tener esa capacidad de poder buscar fondos y apoyar a los niños con los medicamentos, vimos que una ruta era presentar juicios de amparo por cada uno de los pacientes. Y comenzamos con esta ruta jurídica y empezamos con la presentación en un solo día de 43 amparos. Se fueron reuniendo muchísimos niños, presentamos 43 y seguimos hasta en el plazo de 2 semanas llegar a 78 amparos fueron aproximadamente, que al día de hoy son más de 100. Pero presentamos esos amparos y buscamos que a través de esa ruta, pidiendo la suspensión por estas omisiones, se les concediera el tratamiento necesario a los niños. Hubo muchos obstáculos, hubo jueces que inclusive les presentamos queja administrativa porque desechaban las demandas o prevenían, porque una de las rutas que nos permitió, con todo el tema del COVID, era que para hacerlo más dinámico y no tener que ir a recabar la firma de los padres en representación y acreditar el entroncamiento con el acta de nacimiento, lo que decidimos, o así fue, es presentar el amparo en términos del artículo 8 de la ley de amparo como representante del menor. Yo los presentaba vía electrónica y así se presentaron. Sin embargo, hubo muchos jueces que no aceptaban esta representación. Afortunadamente, a través de quejas, los colegiados fueron reencauzando estos juicios de amparo y haciendo entender a los jueces de distrito que tenían que, dadas las dificultades del COVID, porque además lo que les decíamos y la justificación creo que tenía toda la razonabilidad, es que los niños con cáncer reciben inmunodepresores, entonces su sistema inmunológico está deprimido y nosotros, el simple hecho de ir a ver a los papás y recabarles la firma, pues pone en riesgo que se contagie el padre y que el padre se lleve el virus a la casa del niño. Y además, hacerlo trasladarse, porque yo algo que les pedía es que no le solicitaran que se trasladara a ratificar a los tribunales, porque es gente que se transporta en transporte público y eso los expone a un contagio. Entonces lo que solicitaba es proporcionaba los teléfonos para que hiciera una ratificación vía teléfono o vía Zoom o cualquier otro medio electrónico. Y así fuimos empezando hasta que los jueces de distrito empezaron a ver que era un tema de una problemática.
O sea, que no era nada más presentar amparos por presentar, que había una problemática real y empezaron a concederse suspensiones. Sin embargo, el problema fue que esas suspensiones no se estaban materializando, no se estaba entregando el medicamento y entonces fuimos en muchas ocasiones al incidente de violación y empezamos con un golpeteo real con las autoridades responsables. Se vinieron amenazas en contra de un servidor, represalias se tomaron por parte de hospitales públicos en Jalisco, por parte de hospitales públicos en Ciudad de México, de parte de hospitales del IMSS, también hubo represalias, pero la realidad es que había una necesidad importante y que dijimos, bueno, vamos para adelante, ¿no? Afortunadamente, el hecho de que la fundación haya hecho el acompañamiento y que autorizáramos a los abogados de la fundación permitió que vieran que era un tema en donde había toda una estructura detrás que iba a apoyar esto y que no era una cuestión de un solo abogado. Entonces esto facilitó que también vieran el panorama de lo que estábamos presentando. Fue un ir y venir con las suspensiones, afortunadamente se fueron cumpliendo la mayoría, pero vimos que de parte de los hospitales públicos había un señalamiento de responsabilidad hacia el INSABI. Y lo que hicimos fue ampliar las demandas de amparo en contra del INSABI para que proporcionara o transfiriera ya sea los medicamentos o los recursos para que los hospitales públicos pudieran adquirir estos medicamentos y proporcionarlos al paciente. En el caso, la mayoría de los juicios de amparo que ya se han sentenciado, se concedió el amparo para que se ordenara el tratamiento y afortunadamente algunos jueces ordenaron que se les informara el cumplimiento de la entrega del tratamiento de forma periódica. Y eso, bueno, sujetó a las autoridades responsables a estarle informando que no se quedara nada más en la sentencia. Entonces, esa fue la gran mayoría. Sin embargo, hubo algunos en los que afortunadamente nos hicieron caso y en el caso del gobierno de Jalisco, ahí se suscribió un convenio entre el INSABI y el gobierno de Jalisco para que el INSABI transfiriera recursos o medicamentos y el gobierno del estado a través de sus hospitales públicos los proporcionara. En la sentencia se logró que el juez ordenara que se diera cumplimiento y ejecución a ese convenio y que se demostrara ese cumplimiento el INSABI a través de la transferencia de recursos o la entrega de medicamentos y el gobierno del estado de Jalisco en gestionarlos y entregarlos al paciente. Entonces, si uno de esos dos no hace esas gestiones, entra en un incumplimiento de sentencia y vamos a un incidente de inejecución que bueno, puede desembocar en la destitución y una causa penal. Todos, como vieron los alcances de esta sentencia, se fueron al recurso de revisión. Recurso de revisión que vamos a intentar que la Corte lo atraiga y esperemos que así sea. Pero también se dio otra circunstancia en este trayecto en el que vimos que la situación que está aconteciendo por falta de medicamentos es derivada del cierre de la línea de oncológicos de Laboratorios PISA, que es realmente el único laboratorio que fabrica oncológicos para niños en México. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son medicamentos que se desarrollaron en 1950, 1960 y tienen un margen de utilidad muy pequeño. Entonces, no cualquier laboratorio se interesa en hacerlos, en fabricarlos. Vimos que la COFEPRIS cierra esa línea de oncológicos de forma indebida. ¿Por qué? Porque todo sucede a partir de que mueren 3 niños en el Hospital del Niño Poblano por un medicamento que se llama Metrotexato que fabrica Laboratorios PISA. De ahí el gobierno del estado, el gobierno federal toma ese caso y como represalia va y le hace una inspección a los medicamentos oncológicos de Laboratorios PISA. La realidad es que no fue el medicamento la causa de la muerte de los menores, sino la forma en la suministración. Se suministró una dosis que iba en sangre y se la suministraron directamente a la médula, y eso ocasionó la muerte de los menores. Sin embargo, lo tomaron para justificar la inspección a Laboratorios PISA. Al hacer la inspección, revisan el lote de ese medicamento de Metrotexato y viene en el acta que se levanta que hay 0 errores, 0 defectos y 0 fallas en el medicamento. Es decir, no había una razón respecto al medicamento. Sin embargo, al revisar documentos, ellos dicen que les hace falta un registro y con eso toman una determinación como medida cautelar totalmente desproporcionada porque dicen, ordenan el cierre y la clausura de toda la línea de oncológicos, a pesar de que no se hacía ahí nada más uno, sino otros 25. En todo caso, tendrían que haberle impedido la fabricación nada más de ese, pero no de los otros 25 oncológicos que se fabrican ahí. Esto ocasionó que, bueno, pues no hubiera estos medicamentos y lo que hicimos fue, primero tratamos de obtener esa determinación a través de transparencia, pero se nos dijo que estaba reservada por seguridad nacional por 5 años, lo cual pues, es un absurdo, ¿no? Pero afortunadamente la obtuvimos y lo que hicimos fue ampliar las demandas de amparo por interés legítimo de los menores porque es el único proveedor de los hospitales públicos en el caso de Jalisco. Entonces lo que dijimos, COFEPRIS de manera ilegal tomó una medida cautelar desproporcionada que está impidiendo que reciba el medicamento el menor.
Entonces, lo que buscamos es ampliar la demanda en contra de COFEPRIS respecto de ese acto, de esa determinación o esa medida cautelar, para tratar de que levantemos la medida y Laboratorios PISA pueda volver a fabricar y se le proporcione el medicamento al hospital para que se lo entregue al menor. De otra manera, se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque tienen que buscarlo, comprar en una adjudicación directa a algún proveedor y no hay proveedores aquí, tendría que ser un importador en todo caso. Entonces, se genera un riesgo porque lo importas de un laboratorio que, pues, cuya marca pensamos que es prestigiada, pero no es lo mismo, porque en el caso si lo fabrica un laboratorio mexicano, pues es un laboratorio que está inspeccionado por autoridades mexicanas y que sabemos que cumple con reglas y normatividad mexicana. De laboratorio de extranjero no tenemos esa certeza, ¿no? Entonces, ampliamos eso y ha habido una respuesta beligerante de parte de COFEPRIS, ¿no? Enojados primero por que no pudieron reservar como confidencial el tema, ¿no? Entonces, al día de hoy se han concedido alrededor de, los más de 100 amparos, se han concedido alrededor de 50 o 60 amparos, pero... podemos decir que más de 50 niños han sido beneficiados con los amparos que ustedes han promovido. Sí, y más de 100 con las suspensiones. Más de y 50. No solo nos limitamos ahorita eso es importante, no nos estamos limitando ya al tema de cáncer. Ya se presentaron 70 amparos por trasplantados renales que no les están proporcionando el medicamento para no rechazar el trasplante, y también por un síndrome que es muy raro, que se llama síndrome de Morquio, que les impacta a los niños. Es un síndrome muy específico y con un medicamento muy caro y muy específico, y también estamos yendo al amparo. De hecho, el día de hoy se promueven otros amparos por ese síndrome. Entonces, vamos en más de 100. La verdad es que la oportunidad de la barra ha sido formidable. ¿Qué queremos hacerlo? Más dinámico y con un alcance mayor. Yo creo que te va a escuchar mucha gente, porque realmente nos has relatado y me imagino que en el camino de estos amparos has tenido muy buenas experiencias, otras muy malas, y desgraciadamente sabemos, porque las noticias nos lo dicen así, que hay miles de niños que todavía no tienen los medicamentos y que desgraciadamente que tienen que ir con un litigio para que de milagro aparezcan los medicamentos. ¿Tú qué les dirías a través de la fundación? ¿Qué les dirías a esa gente que se acerquen, que hagan, qué pueden hacer? Mira, yo creo que es importante que la fundación siga haciendo esta labor que hasta el día de hoy está haciendo, y que la gente le pierda el miedo a acercarse a los abogados y apoyarse, porque el mecanismo está dando resultados. Claro que representa un esfuerzo porque a veces no cumplen con las suspensiones y hay que forzarlos, pero es el mecanismo que les va a garantizar la salud de sus hijos. Es tan horrible ver la desesperación de los padres y los niños sufrir por la falta del medicamento, cuando en realidad no debería de pasar eso, y no le podemos hacer eso a la niñez, son los siguientes adultos. Entonces, tenemos una obligación moral todos los abogados y una responsabilidad social frente a todos los niños en principal y la sociedad en general, pero tenemos una responsabilidad importantísima frente a los niños de apoyarlos, y si no somos capaces ni siquiera de presentar un amparo para apoyar a un niño que está en esa circunstancia, luego no nos quejemos que ese niño tenga un resentimiento a la sociedad porque nadie le extendió la mano, y es una obligación de todos los abogados eso. Entonces, yo le diría a toda la gente que se acerquen a nosotros, que le pierdan el miedo a las autoridades y que sepan que, al contrario, las autoridades van a tener que cumplir y van a tener que adoptar una actitud muy distinta porque entran en una responsabilidad incluso penal. Pues muchas gracias, Pablo. Te agradezco mucho todo tu relato. Es realmente muchas felicidades, porque gracias. Abogados como tú es lo que necesitamos en la Fundación y a la Barra. Muchísimas gracias. Al contrario, cuenten conmigo, estoy a la orden y agradezco el espacio. Gracias, Pablo. Yo quisiera decir a los papás que no tengan miedo de acercarse, que el hospital debe de encontrar la manera de que a nuestros niños no les falte nada, que los hospitales también tienen que levantar la voz, que los directivos ya no deben de estar callados ante la falta de medicamento, y que hagan todo lo que puedan por sus hijos, que no se callen, y que estén al pendiente de lo que les están poniendo a sus niños. Muchas gracias a la licenciada Ponchos en Palo. Ay, me da mucho gusto verte, mi vida. Te mando un abrazo muy fuerte y estás guapísima. Un abrazo igual. Esos ojos están divinos. Un besito. Nos vemos, gorda. Que te vaya muy bien. Bye. Bye. Bye, mi vida.